¿Se han preguntado por qué los judíos a lo largo de la historia han tenido que sufrir tantas persecuciones? ¿Por qué no se pueden asentar ni siquiera ahora que tenemos a Israel como un país, una nación soberana? ¿Podemos vivir en paz en nuestra propia tierra? ¿Se han preguntado por qué de país en país mantenemos rodando y muchas veces hay que ocultar nuestra identidad, nuestras raíces judías por temor a tanta discriminación, incluso a daños físicos y a perder nuestra propia vida simplemente por el hecho de ser parte del pueblo de Israel? Shalom Lekulam, bienvenidos a esta comunidad linda y hermosa desde Eretz Israel, llamada IMA Latina en Israel. Esa soy yo, Sara Deora. El día de hoy les quiero hablar precisamente sobre este tema, el tema del antisemitismo. Y para eso me voy a valer de algunos datos históricos que les van a hacer analizar a ustedes con más conciencia qué es lo que está pasando. ¿Somos siempre víctimas? ¿Quiénes son nuestros verdugos? ¿Por qué nos persiguen? ¿A qué temen? ¿Por qué los judíos no podemos vivir en paz? ¿Por qué, a pesar de las persecuciones, acá seguimos? Si quieres saber todo eso y mucho más, lo primero que debes hacer, si aún no lo has hecho, es suscribirte a este canal. Así vas a tener acceso a cantidad de material bastante importante para todos los gustos en todo lo relacionado con Israel y la cultura judía. También te invito a regalarme un like para apoyar mi trabajo, para dar valor a mi tiempo. Ahora sí, sin más preámbulos, iniciemos. Bueno, voy a desarrollar el tema en varios puntos. Lo primero, ¿qué tipo de persecución es la que se ha hecho al pueblo judío? Realmente los factores son bastante variados. Estamos hablando de persecuciones por temas económicos, políticos, religiosos, culturales. Por eso es que el tema de la guerra ahora mismo es un tema tan complejo, tiene demasiadas matices. Y yo creo que podríamos iniciar con el tema de nuestras creencias. Imagínense hace 3000 años, o mucho más incluso, en tiempos de nuestro padre Abraham Avinu, en un mundo lleno de idolatría, donde en su propia casa su padre se ganaba la vida construyendo ídolos. Entonces, claro, desde sus inicios, el pueblo de Israel, todos los descendientes de Abraham, que fue al que se le dio la promesa de hacer de él una nación eterna, todos han tenido que luchar contra ese cambio de paradigma, pues se chocaba, obviamente, contra las creencias de ese mundo. Y estamos hablando de muchas generaciones, estamos hablando de imperios como los babilonios, los persas en su momento, estamos hablando de los griegos, de los romanos. Todos ellos nos han perseguido por el solo hecho de resistirnos a perder nuestra identidad, de abandonar la Torá que Hashem nos entregó y de terminar asimilados como muchas otras naciones. Otra razón puede ser que Israel siempre ha sido tomado como un chivo expiatorio, es decir, un culpable conveniente. Y eso se ve y se ha visto a lo largo de la historia, sobre todo en temas políticos y económicos. Y si no, les doy un ejemplo chiquito. La peste negra. Los invito a que consulten sobre el tema. ¿A quiénes se culpó de ser los responsables de la expansión de esa terrible peste que dejó tantas y tantas víctimas? Sí, a los judíos. ¿Y saben por qué? Porque en esa época los judíos fueron el grupo poblacional que menos sufrió a causa de esa peste. Pero estamos hablando de un tema de salud pública, de una enfermedad que se convirtió en una pandemia. ¿Por qué entonces nosotros, como pueblo judío, fuimos los menos azotados? ¿Saben cuál es la respuesta? La observancia de nuestras costumbres. Sí, es que los judíos hacemos, por ejemplo, un ritual. Desde que nos levantamos, se llama Netilat Yadayim, lavado de manos. Y también lo hacemos antes de comer pan, por ejemplo, después de que vamos al baño. Se los he mostrado varias veces acá en el canal. ¿Qué pasa? En esa época, la gente no era muy rigurosa con mantener el aseo de sus manos, sobre todo. Comían, iban al baño y todo eso sin lavarse las manos. Eso fue lo que produjo que mucha gente muriera a causa de la peste, no de los judíos. Y precisamente por lo que les estoy mostrando, entonces los judíos no sufrieron tanto, pero fue el odio de la gente, la envidia,
el no tener a quien más echarle la culpa, lo que hizo que incluso un pueblo entero fue erradicado, un pueblo donde estaba mucha población judía. Los encerraron y los mataron a todos, mujeres, niños, hombres, porque según ellos esa era la manera de cobrar venganza de los culpables y erradicar la peste. Otro punto que yo quiero que analicen es ese mito que dice que los judíos queremos dominar el mundo, todos los judíos son ricos y quieren expandir su poder. Bueno, resulta que, si ustedes lo analizan, es una razón muy simple. Envidia. Sí, envidia y resentimiento. ¿A ustedes no les parece un poco difícil de explicar, tal vez incluso paradójico, que a pesar de que el pueblo judío, como inicié diciendo, ha tenido que enfrentar persecuciones y generación tras generación ha tenido que irse moviendo como nómadas de un lado al otro para salvar su vida, a pesar de eso, no son un pueblo pobre? Tampoco estoy diciendo que todos los judíos sean ricos, ojalá, por lo menos yo no hago parte de ese grupo. Pero a lo que quiero que presten atención es, ¿cómo es posible que un pueblo que no puede sostenerse por siglos en el mismo lugar, porque lo persiguen y lo quieren aniquilar, y por tanto cuando debe huir para salvar sus vidas, les toca dejar todo tirado? Piensen en la época de la Shoah, del Holocausto, incluso mucho antes. Váyanse a la época de la persecución de la Iglesia Católica, a la época de la Inquisición. ¿Se van dejando todo o se convierten? Básicamente era así. Entonces, ¿qué? ¿Nos podíamos llevar en las casas, las propiedades? No. ¿Qué pasó? Que a pesar de eso, de no poderse llevar nada, el pueblo judío prosperó y por eso se generaron tantas envidias. Y es que yo creo, he escuchado algunos casos, que lo único que ellos podían cargarse cuando tenían que huir así de la noche a la mañana era, por ejemplo, piedras preciosas, alguna joya por ahí camuflada, escondida. Por eso los judíos a lo largo de la historia, si ustedes se ponen a analizar, han prosperado en negocios que son más intelectuales, fáciles de llevar, que requieren capacidades intelectuales altísimas, porque sí, somos el pueblo del libro, o sea, todo el tiempo estamos estudiando. Así que el nivel cultural es bastante alto. Por eso los judíos han sido bastante exitosos en temas que tienen que ver, por ejemplo, con el negocio de la banca, las inversiones, los diamantes, todo lo que tiene que ver con compra de divisas, la medicina, la investigación. Pero claro, como a alguien hay que echarle la culpa, siempre se dice que los judíos, perversos, queremos conquistar el mundo y apoderarnos de todo. ¿Envidia? Analicen ustedes y me lo dejan en comentarios. ¿O cómo le llaman a esto entonces? Yo podría hablarles también a ustedes acá de todo lo que está pasando, el tema de que nos quieren atacar, quieren destruir a Israel, se niegan a aceptar que somos una nación soberana, un país legítimo, y nos siguen acusando de ser sionistas, pero en realidad es una palabra que no tiene ninguna connotación negativa, solamente que ahora nuestros enemigos la quieren dar. ¿Saben qué es ser sionista? Es creer que todo judío tiene derecho a vivir en su tierra ancestral. ¿Y cuál es la tierra ancestral? Esta, Israel, la tierra que Hashem nos prometió desde tiempos bíblicos, desde la época de Abraham Avinu. Estamos hablando de hace más de 3000 años. Y no me quiero desviar mucho, pero les podría hablar de todas las cosas históricas, antropológicas, todas las pruebas que muestran que ha habido una continuidad del pueblo judío en esta tierra, que a pesar de las destrucciones de los santos templos en Jerusalén, de los exilios y de todo lo que pasó, que nos quisieron aniquilar, que borraron completamente a Jerusalén desde sus cimientos, que lo único que tenemos del templo es esos frágiles muros, que eran los muros de contención que rodeaban esa explanada, esa misma donde estaba el templo, y algún día volveremos a tenerlo reconstruido con la era de la redención. Ojalá y con la ayuda de Hashem sea muy pronto. Entonces, precisamente por todos estos sucesos, por habernos sacado de nuestra tierra, a pesar de que acá quedaron judíos, pero por haber sacado masivamente a la mayoría de nuestros ancestros de acá, es que se creó, se fue sembrando esa semilla del odio que ya estaba, pero se fue reproduciendo. Porque sí,
Hay que decirlo, la gente buena en el mundo es mayoría. Pero desafortunadamente el odio y la oscuridad hacen muchísimo ruido. Y desde la creación como tal del Estado de Israel, aquí en nuestra tierra, en 1948, ese odio, esa envidia, ese resentimiento se incrementó muchísimo más. Pues el mundo árabe se negó a aceptar la existencia de un Estado judío en la tierra de Israel, nuestra tierra ancestral. Y sí, acá mismo han habido por generaciones musulmanes, cristianos, judíos, drusos, muchas religiones. Pero eso no quiere decir que no sea nuestra tierra, la tierra de la Torá, la tierra de la Biblia. Y ya para cerrar este tema que yo sé que causa debates y no es mi estilo, me gusta hablar desde la parte positiva, desde lo que construya, desde lo que nos une. Lo que quiero dejarles de reflexión, piénsenlo y verán que tengo razón. A través de la historia se los dije, nos han perseguido, nos han tratado de hacer poner aparte nuestra Torá, de renegar de todo lo que Hashem nos dio. Dios nos ampare. ¿Cuándo han visto ustedes a un judío tratando por la fuerza, como lo hizo la Iglesia Católica, como lo hicieron los musulmanes, de convertir a las demás naciones? ¿Cuándo han escuchado a un judío diciendo que los que no crean en lo que nosotros creemos, en el judaísmo, en la Torá y en nuestras mitzvot, son infieles a nuestro Creador, a Dios? Nunca. Si en realidad es todo lo contrario, el judaísmo ni siquiera anima a la gente a que se convierta. ¿Por qué hablamos de judaísmo? ¿Por qué les compartimos de nuestra cultura, de nuestras creencias? Porque somos una nación que está llamada a ser luz de la Torá, es decir, guía para el mundo, en lo que tiene que ver con los valores, con la justicia, con la ética. Por eso desde acá, desde esta tierra santa, queremos llevar luz, queremos llevar cosas que aporten, como decía, no destrucción. Y realmente es un fenómeno único el que Israel todavía exista. Hemos sobrevivido mientras hemos visto pasar y desaparecer a todos los imperios que nos estaban persiguiendo. ¿Dónde están los griegos, los romanos, los egipcios? Si no han desaparecido, se han transformado, perdieron total relevancia. Y ya para concluir, y tomé nota porque no quiero que se me escape nada, les voy a contar en unos minutitos por qué el pueblo judío sigue vivo a pesar de todo eso que les narré hoy y de lo que me faltó agregar. Primero, fe inquebrantable en Hashem y su sagrada Torá. La unidad. Somos un pueblo comunitario. Siempre un judío se ayuda el uno al otro, nos apoyamos. Capacidad de adaptación, sin perder nuestra identidad. Adaptación no es asimilación. La creencia, como explicaba hace unos instantes, en que somos luz para las naciones y por eso promovemos los valores de la familia, de la paz, del respeto, la tolerancia y el amor. Cada intento de destruir al pueblo judío ha terminado en fracaso. Todos los que nos oprimieron han desaparecido y los que en este momento nos están atacando, 7 frentes diferentes, también van a ver ustedes que van a quedar disminuidos muy pronto. Porque Hashem tiene un plan para nosotros y en ese plan no está contemplado que vayamos a desaparecer. ¿Quieren que les dé un versículo? Está en Vaikra, libro de Levítico, en el capítulo 26. Dice Hashem: pero aún estando ellos en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los abominaré para destruirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Hashem, su Dios. Eso demuestra que aunque haya castigos, exilios, persecuciones, destrucción, Israel siempre prevalecerá. Porque todo esto no es más que una prueba fehaciente de que la Torá es verdadera, de que Hashem es nuestro creador, que nos puso acá en este mundo para brindar paz y unidad, y que seguiremos cumpliendo nuestra misión de amor y unificación hasta el final de los tiempos. Bueno amigos, eso es todo lo que les quería compartir por hoy. Si les gustó y como siempre les pido, por favor no lo guarden para ustedes, sean generosos, ya saben qué tienen que hacer, ¿correcto? Circúlenlo, 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 compartan con sus amigos. Shalom, shalom, desde Israel. ישראל, עמך עמך חזק נושאים עיניים לשמיים